Hola chicos, ¿cómo están? Saludos. En este tutorial yo les voy a compartir sobre tres conceptos importantes. El primero es carga formal, el segundo es número de oxidación y el tercero sobre la famosa delta, que es la carga que tiene el átomo en un dipolo. La carga que se genera en un dipolo, para este caso atendiendo al tema de momento dipolar de enlace. Comenzamos con lo primero, esto para hacer distinción entre estos números que luego nosotros llegamos a obtener. La carga formal la voy a abreviar como CF con fines didácticos. Se define como los electrones de valencia, para el cálculo numérico, electrones de valencia menos, abrimos un paréntesis, en este caso sería por el menos, más la suma de los electrones no enlazantes en estructura de Lewis, más un medio por los electrones de enlace, más un medio por los electrones de enlace. Aquí tengo una estructura de Lewis para la molécula de la acetona o dimetilcetona. En este caso se requiere tener un dominio previo sobre la correcta proyección de las estructuras de Lewis. En este caso aquí lo tengo con sus pares de electrones no enlazantes. Vamos a comenzar. Voy a permitirme solamente calcular la carga formal para el átomo de oxígeno, es el único oxígeno en esta molécula, y vamos a comenzar con lo siguiente. Dice electrones de valencia. El oxígeno al encontrarse en el grupo 16, terminación 6, por lo tanto 6 electrones de valencia. 6 electrones de valencia menos, en este caso, los electrones no enlazantes. Los electrones no enlazantes son esos puntos en las estructuras de Lewis que me representan pues los que no están participando en un enlace formal. En este caso es 1, 2, 3, 4. Colocamos aquí nosotros 4 más, ya está la constante más un medio sin ningún problema. Y se multiplica esto por los electrones de enlace. En este caso los electrones de enlace para el átomo de oxígeno van a ser igualmente 4. Para el átomo de oxígeno van a ser 4 electrones de enlace. En este caso nosotros podemos asumir lo siguiente. Bueno, primero nosotros hacemos el cálculo, llegamos a 6 menos, colocamos la constante 4 sin ningún problema, más 4 por 1 me da 4, entre 2 es 2. Volvemos a desarrollar esta operación, 6 menos 4 más 2 me da 6, 6 menos 6, 0. La carga formal del átomo de oxígeno, en este caso va a ser 0. Ahora, ¿qué significa que la carga formal sea 0? Bueno, el concepto de carga formal estrictamente se define como, es la carga que tendría un átomo, ¿cuál? El de oxígeno que está en estudio, en una molécula o en una estructura, si los electrones de valencia fueran compartidos igualmente. Es la carga que tendría un átomo oxígeno en una molécula de metilcetona si los electrones de valencia, aquellos implicados en los enlaces químicos, en las conexiones, si los electrones de valencia fueran compartidos de manera igual, fueran compartidos igualmente. Es natural y es obvio pensar, ya sabemos con un nivel mayor de química, que la molécula de acetona es una molécula polar, es un disolvente, y si nos vamos a disolventes, es un disolvente aprótico polar, carece de enlaces oxígeno-hidrógeno o nitrógeno-hidrógeno, hablando de polaridades de enlaces, es un disolvente aprótico polar, por lo tanto, este concepto hay que tratarlo con cuidado. Oye, ¿para qué me sirve calcular cargas formales? En este caso es para darle estudio a las estructuras resonantes, a las estructuras de Lewis, a las formas resonantes y seleccionar la mejor. En los libros de química general de texto, por citar el Chang, el Petrucci, el Brown, cualquier otro libro de química general universitaria, podemos nosotros encontrar los criterios para seleccionar la estructura resonante o que contribuye más a este híbrido de resonancia. En este caso, una estructura resonante me voy a permitir trabajarla, se coloca una doble flecha. Voy a proponer una estructura resonante para la molécula de dimetilcetona o acetona. Es natural pensar que este enlace pi lo voy a deslocalizar sobre el átomo de oxígeno. Es un átomo electronegativo, retiene bien la densidad electrónica y la estructura resonante va a ser la siguiente. Cuando ya tienes cierto dominio
sobre las cargas formales que se colocan, que se asignan a una molécula orgánica, en este caso ya vamos a saber de antemano que el átomo de oxígeno tiene sus 6 electrones no enlazantes o 3 pares. Esto va a tener una carga formal negativa menos, y el átomo de carbono, al quedarse con 3 enlaces, va a tener una carga formal positiva. Esto es una estructura resonante para la molécula de acetona. Ahora, demuéstrame que la carga formal realmente es, en el átomo de oxígeno, la carga formal es -1. Bueno, nuevamente hacemos el cálculo. La carga formal para la estructura resonante de la molécula de acetona, nuevamente nos apoyamos de la definición: electrones de valencia 6, porque está en el grupo 16, terminación 6. En este caso, electrones no enlazantes. Electrones no enlazantes. Ahora sí, en mi nueva estructura de Lewis tengo 6 electrones no enlazantes, 6 puntos. En esta proyección colocamos 6 más 1/2 por los electrones de enlace. Aquí es natural pensar que solamente tenemos un enlace sencillo, un enlace sigma. Por lo tanto, los electrones implicados en un enlace sencillo son 2. Desarrollo esta parte numérica: 6 menos, abro mi paréntesis, coloco el 6, coloco el símbolo más, 2 por 1 me da 2, 2 por 1 2, entre 2 es 1. Desarrollo esto, finalmente 6 menos 6 más 1 es 7. En este caso 6 menos 1, 6 menos 7, una disculpa, 6 menos 7 en este caso me va a dar -1. Ahí está la carga formal de -1. Ojo, carga formal es la carga que tendría un átomo en una molécula, la carga que tendría un átomo en una molécula si los electrones de valencia fueran compartidos igualmente, de manera igual. Aquí en esta primera estructura de Lewis, la carga formal se asignó para oxígeno de 0 y en esta de -1. Sin embargo, esto nada más es para dar seguimiento o estudio a las formas resonantes. Esa es la principal aplicación. No está relacionada con la distribución electrónica real o de densidad electrónica dentro del átomo. No está relacionada. Concepto número 2. Estado de oxidación. El famoso estado de oxidación o número de oxidación. Bueno, el estado de oxidación o número de oxidación lo voy a enfocar para la parte de moléculas orgánicas. Se puede extender esta expresión a otra estructura. Se define como NO, lo voy a hacer con fines didácticos. NO, número de oxidación, son los electrones de valencia. Nuevamente sale a colación en este caso. Voy a volverlo a calcular para el átomo de oxígeno. Aquí se le voy a colocar oxígeno para distinguirlo de la O. Número de oxidación del átomo de oxígeno son los electrones de valencia. Nuevamente ya quedamos que son 6, menos, abro el paréntesis, los electrones no enlazantes. Electrones no enlazantes 1, 2, 3, 4. Perfecto. Son estos pares de electrones no enlazantes, en total 1, 2, 3, 4. Más los electrones de enlace. Aquí sí, los electrones de enlace implicados nuevamente van a ser, aquí me permito proyectar un momento dipolar de enlace mediante esta simbología. Aquí lo que quiere decir es que la punta de la flecha siempre se va a dirigir, haciendo un análisis de polaridad de enlace, siempre se va a dirigir al átomo más electronegativo. En la literatura rescaté estos valores. Hay varias escalas de electronegatividad propuestas. La más conocida es la escala de Linus-Pauling. En este caso, el valor de electronegatividad, la letra griega G, para el átomo de carbono es 2.5 y la letra griega G para oxígeno es 3.5. Por lo tanto, podemos aquí inferir que 3.5 numéricamente es mayor que 2.5, por lo tanto, está polarizado el enlace hacia el átomo de oxígeno. Aquí el concepto de electronegatividad para decidir los electrones de enlace es lo siguiente. El concepto de número de oxidación o estado de oxidación. Es un concepto meramente teórico. Dice, es la carga que tendría un átomo en una molécula si los electrones de valencia, los que están implicados en el enlace, si los electrones de valencia fueran transferidos completamente de un átomo a otro, fueran transferidos completamente entre el carbono y el oxígeno. Los electrones de valencia
fueran transferidos completamente de un átomo a otro debido a la diferencia de electronegatividad. Analicemos esto completamente. Están tratando el grupo carbonilo, este enlace, como si fuera en el concepto de número de oxidación, como si fuera el enlace 100% iónico. Sabemos que no lo es un enlace covalente polar. Entonces, en este caso, repito, número de oxidación es la carga que tendría un átomo en una molécula si los electrones de valencia fueran transferidos completamente de un átomo a otro debido a la diferencia de electronegatividad. Todo mi paquete de densidad electrónica, todo mi paquete lo transfiero. Obviamente nosotros estamos asumiendo por convenio, estamos tratando al enlace 100% iónico, lo cual no lo es. Solamente es un formalismo, es algo que se adopta para darle seguimiento a los procesos redox, para seguirles la pista al intercambio de electrones en sistemas oxidación-reducción, en sistemas redox. De ahí su uso, el término estado de oxidación o número de oxidación. Y no refleja la carga real dentro del átomo en una molécula. No lo refleja. Por la definición que ya les dije, trata el enlace como si fuera 100% iónico, el cual en este grupo carbonilo no lo es. Por lo tanto, si ya dije que el oxígeno, al ser más electronegativo, porque 3.5 es mayor que 2.5, por lo tanto, esa densidad electrónica asociada, 2 electrones del enlace sigma y 2 electrones del enlace pi, 2 más 2, 4, toda esa densidad, el oxígeno, se le asigna por esa transferencia completa, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos 6 menos 4 más 4 me da 8, 6 menos 8 menos 2. El estado de oxidación ya es muy diferente de la carga formal. El estado de oxidación del átomo de oxígeno es de menos 2. Ahí está. El estado de oxidación. Cabe mencionarlo, el último tema, el último concepto que se refiere a delta, que es la carga que tendría. Delta es la cantidad de carga en cada extremo del dipolo. Esa es la definición más propia a la que yo me apego más. Obviamente esto no está mal, simplemente hay que saber distinguir entre carga formal, para qué me sirve, y número de oxidación. Entonces me permito borrar esta parte sin ningún problema. Y voy a desarrollar el concepto de delta, la letra griega delta, mediante el tratamiento sobre el análisis del momento dipolar de enlace, ¿no? Momento dipolar de enlace del grupo carbonilo. Aquí por datos experimentales, ya son datos experimentales los momentos dipolares. Aquí tengo el grupo carbonilo. Los datos que yo tengo es el momento dipolar, esta letra griega mu, es un momento dipolar. Sabemos que en el enlace del grupo carbonilo se encuentra polarizado. Esta es la simbología para designar que el átomo de oxígeno es la especie más electronegativa y ahí reside mayor tiempo la densidad electrónica. Esta letra griega mu significa el momento dipolar. En este caso se define el momento dipolar de un enlace por la expresión matemática. Lo saqué de la literatura, de un libro de química orgánica, lo pueden consultar. Con fines didácticos ya lo abrevio. Momento dipolar se puede calcular por practicidad igual a 4.8 por la letra griega delta por la distancia. Letra griega delta, ¿qué me va a decir? La cantidad de carga en cada extremo del dipolo. Aquí lo voy a anotar. Es la cantidad de carga en cada extremo del dipolo. En cada extremo del dipolo. En carbono y oxígeno, ¿no? En cada extremo del dipolo. Eso es delta. Y D, que es la distancia, D en este caso lo vamos a definir como, pues, la distancia entre las cargas, ¿no? La distancia entre las cargas. La distancia entre las cargas. Esta expresión matemática, que aquí la voy a simbolizar con la ecuación número 1, esta expresión matemática ya está definida, y en cuanto al tratamiento de las unidades que se asocian, el momento dipolar en este caso lleva las unidades device, en este caso los famosos device, así nosotros lo abreviamos. La letra griega delta en este caso lleva
está asociada a la cantidad de carga, ahorita lo relaciono, es como si fuera la carga asociada unitaria, ahorita lo explico, la carga asociada unitaria del electrón, ahorita lo explico, y en este caso, es la distancia, ¿verdad? La distancia entre las cargas, entre el átomo de carbono y el oxígeno, está dada en angstroms. Está dada en angstroms, en este caso, ya está ahí definida, ¿no? Normalmente las distancias, esta unidad, angstroms. Por lo tanto, nosotros voy a encontrar a delta, voy a despejar a delta. Por tratamientos experimentales ya está reportado que en este caso mu, el momento dipolar de enlace para un grupo carbonilo, sé que no es la molécula de acetona, está dentro de, pero para un grupo carbonilo el momento dipolar de enlace es 2.4 device y la distancia para un grupo carbonilo aproximadamente es de 1.21 angstroms. Ahí está, 1.21 angstroms. Por lo tanto, voy a encontrar a delta, esa cantidad de carga, ¿no? Lo que estamos hablando, delta. Por lo tanto, delta me va a quedar de la siguiente manera. Delta va a ser igual a mu 4.8 y d y la distancia está multiplicando, pasan dividiendo, va a ser mu entre 4.8 por la distancia. Si yo coloco ya directamente en estas unidades, va a ser 2.4 device entre 4.8 por la distancia. ¿La distancia de cuánto es? De 1.21 angstroms. El tratamiento de toda esta expresión me resulta en un valor de 0.4132. Delta, la cantidad de carga en cada extremo del dipolo. 0.4132. Me voy a quedar con las primeras dos cifras decimales. Interpreta esto. ¿Cómo queda la interpretación de esto? Voy a permitir borrar esta expresión, todo lo que significa asociado a esta parte, y me quedo únicamente con el valor de delta, la cantidad de carga en cada extremo del dipolo. Delta me voy a quedar con 0.41 solamente con fines didácticos. Delta es igual a 0.41. ¿Qué significa? Aquí va. Significa que tengo el 0.41 de una carga completa. Tengo el 0.41 de una carga completa del electrón, Si nosotros hablamos en cuál es la carga unitaria del electrón, porque también está la carga en la forma de Coulombs, la carga unitaria para el electrón es igual a -1. La carga unitaria del electrón es -1. Lo comprendemos bastante bien. Entonces aquí te dice que tengo el 0.41 de una carga completa del electrón. Otra forma de visualizarlo, si esto yo lo multiplico por 100%, entiéndase que pues, la carga del 100% del electrón, solamente el 41%, si multiplico 0.41 por 100, solamente tengo el 41% de la carga del electrón, de la carga unitaria. Es decir, que aquí tengo 0.41 o el 41% de distribución de carga negativa. Todavía no me queda claro. Podemos pensar finalmente con fines didácticos que ahora sí, mediante el tratamiento del momento dipolar, con fines didácticos, que el estado de oxidación o el número de oxidación de este átomo de oxígeno es aproximadamente a menos 0.41. A menos 0.41. Tengo el punto 41 de una carga completa del electrón. La carga unitaria del electrón es -1. Si ese -1 lo hacemos el 100%, entonces el 41%, proceso de multiplicar 0.41%, el 41%, en este caso, en el átomo de oxígeno, en ese dipolo, en esa separación de cargas, el 41% está asociado a la carga completa del electrón. O viéndolo de otra manera, el estado de oxidación sería menos 0.41. Difiere mucho del -2. El -2 que obtuvimos, estamos tratando
al grupo carbonilo como si fuera un enlace 100% iónico, lo cual no lo es, y eso lleva al alumno a tener esos traspiés en los conceptos, ¿no? En este caso voy a permitirme trazar una última información. Borro esta parte. Por lo tanto, bajo ese entendido del 0.41 en delta, se estila, se prefiere en química orgánica también esta expresión, ¿no? Tenemos un grupo carbonilo en estudio y ahí es cuando colocamos delta positivo y delta negativo. Mediante este análisis de polaridad, el átomo de oxígeno es más electronegativo, delta negativo, y el átomo de carbono es un delta positivo. Delta significa cargado parcialmente, ¿no? Cargado parcialmente. Entonces aquí puedo decir que tengo una carga parcialmente negativa en el oxígeno y una carga parcialmente positiva en el carbono para el grupo carbonilo. Esta sería como que la definición poco más realista, más estricta en cuanto al análisis para distinguir carga formal, para distinguir estado de oxidación y distinguir delta, la separación de las cargas en un dipolo, ¿no? En este caso, así sería el tratamiento de los datos para esta parte. Espero les haya gustado este tutorial, este video. Se hace con intención de compartirlo a la comunidad química sin ningún problema. Y bueno, estaré compartiendo más información a toda la comunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos.